se pueda expresar. En ese sentido es el juego, no es solo en un sentido creativo y de expresión del self. Pero por otro lado incluye que decir, acá hay dos personas que van a jugar. Cuando el juego no es posible, la labor del terapeuta se orienta a llevar al paciente de un estado en que no puede jugar, es decir, expresar su self y su gesto espontáneo, a uno que le es posible hacerlo. Esto refleja la noción que tenía Winnicott sobre la estrategia, sobre que no se intervenía de la misma forma con cada paciente, con todos los pacientes, sino que cada proceso era singular. Y que Winnicott lo llevaba incluso más adelante, porque también las sesiones para él no tenían la misma duración, pero en el sentido de alargarlas, ¿sí? Más que cortarlas. Él no las iba a cortar, porque para él era muy importante el tema de la previsibilidad para el paciente, digo, en términos de setting y de encuadre. Entonces, si nosotros vamos recordando qué cosas vimos a lo largo de esta cursada, ¿no? A ver, toda psicoterapia va a estar dada por el encuentro entre paciente y terapeuta. Es decir, en realidad no es solamente exploración del mundo interno. Y también si uno, basándose en todas las teorías psicoanalíticas, en realidad va a haber repeticiones, si uno acá liga en relación a la transferencia, a lo que la gente pueda repetir de esos vínculos, pero también puede haber diferencias, y este sería el objetivo que hay, ¿no? Y entonces, en términos de todo lo que estudiamos sobre mentalización, regulación afectiva, las funciones yoicas, que también son aspectos importantes, lo que nosotros vamos a pensar es decir, las terapias tienen objetivos, sea que nosotros los tengamos explícitos o no, o implícitos, hay una idea de que se va a algún lado. Y si no hay, habría que preguntarse, digo, si eso es adecuado que no haya. Entonces, un objetivo terapéutico en un sentido general, más allá del cuadro, sería poder modificar la relación del paciente con sus propios afectos. ¿Alguien? Si no, silencien, ¿sí? Que estos afectos puedan ser, digamos, vivenciados de forma no disruptiva, que la persona sienta que los pueda manejar y por otro lado que también pueda expresar los afectos. Eso que veíamos por ahí a principio de la cursada cuando estuvieron el práctico de regulación afectiva, funciones yoicas, bueno, en realidad es un motor importante para evaluar y uno de los objetivos que hay, que pueda haber regulación afectiva. En este sentido, juntando con la teoría de la mentalización, sería favorecer el despliegue de la afectividad mentalizada, es decir, que la persona puede integrar sus emociones y sus pensamientos comprendiéndolas, tolerándolas y siendo conductor, ¿sí? Entonces, si bien forma parte del tema que viene, vamos a ponerlo porque, bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora va a estar encuadrado, incluso estos diagnósticos y procesos, en lo que es el proceso terapéutico. Y uno puede encontrar una definición clásica, que es la siguiente. El proceso terapéutico se entiende como un devenir temporal de sucesos que se encadenan, que incluye cambios en diversos niveles y las acciones que se realizan para que se lleven a cabo esos cambios. Es decir, fíjense que la noción de proceso está ligada al tiempo. Tiene que haber sucesos que estén relacionados entre sí, y que se supone que esos sucesos, en términos de psicoterapia, lo que vamos a buscar es que haya cambios. ¿Y esos cambios cómo son? Bueno, lo que nosotros vamos a decir, siguiendo a varios autores, es que los cambios son en diversos niveles. No es solo el cambio, no consideramos cambio solamente al síntoma, ni tampoco el cambio válido solamente es la reestructuración de la personalidad, sino pensar en diversos niveles de cambios, que esto nos va a poder permitir entender el proceso. Y como les venimos diciendo, todo tiene un aspecto dimensional y complejo, en el sentido que los niveles de cambio pueden ser internos, intrapsíquicos, interpersonales, relacionales, y en la capacidad de acción. Digo, en una psicoterapia, cuando no podamos observar cambios que sean observables, uno tiene que preguntarse qué está pasando en ese punto. Y cuando hablamos que incluye las acciones que se realizan para los cambios, es que dentro de esta concepción de proceso terapéutico es que nosotros vamos a explorar y estudiar las intervenciones. Porque una de las preguntas que van a girar en relación a un proceso terapéutico es que si hay cambio o no hay cambio, ¿no? Y en función de esto tendremos que repensar la estrategia, ¿sí?
Entonces, uno pensando desde lo que nosotros le dijimos de la teoría de la complejidad, de entender que los procesos mentales son complejos y no hay un único factor, obviamente el abordaje y el trabajo con las cuestiones de las personas va a ser complejo y va a tener diversos niveles. Entonces uno podría decir que por un lado el proceso terapéutico va a estar relacionado con todos estos aspectos que de alguna forma vimos en el programa. En uno es cuál es la problemática activada, cuál es el tema. El tema puede ser consciente, pero también si uno tiene una lectura psicodinámica, va a ser una lectura subyacente de conflictos internos, de falla intrasistémica, y que, por ejemplo, puede convertirse en el foco de trabajo, en el foco que nos va a guiar. Por otro lado, todo esto se va a dar en el marco de un vínculo terapéutico. Todo lo que vimos de vínculo terapéutico en relación a la relación paciente-terapeuta, con los aspectos transferenciales, contratransferenciales y de alianza terapéutica. Es decir, cómo todos estos aspectos están. Y a la vez, también un proceso terapéutico se va a dar y va a transcurrir en la activación de los recursos del paciente. En una lectura más tradicional, uno decía activación de las funciones yoicas, ¿no? Hoy en día, digamos, no solamente pensarlo como activación de las instancias, pero uno necesita que una persona pueda pensar, pueda tener cierto grado de regulación efectiva, pueda tener cierto grado de mentalización. Cuando esto no se da, claro, la activación va a estar más por el lado del terapeuta. Es decir, que en una versión antigua se decía que el terapeuta prestaba funciones. Digo porque entonces sonaba como ortopédico y a veces esto tiene mala prensa. Pero prestar funciones es que cuando el otro no puede pensar, uno para y pregunta, bueno, a ver, contame, vayamos despacio. ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó el día anterior? Ese ordenador de intervenciones es, en realidad, esa posibilidad de parar y pensar es lo que el terapeuta presta en esos casos, ¿sí? ¿Está? Un ejemplo de eso, profe, sería justamente lo que hace Bateman en los ejemplos, ¿no? de intervención. Bueno, claro, y aparte es muy interesante porque presta funciones, pero vieron que va tratando de pensar con ella. No presta Claro. diciéndole qué. La característica mucho de la terapia basada en la mentalización es en realidad que justamente salga del lugar de adivino el terapeuta o este aspecto de la equivalencia psíquica donde el paciente da por sentado que todo el mundo entiende lo que le pasa y entonces lo joroban. Sí, vieron que él va muy sutil y trata, la verdad que están muy buenas esas entrevistas porque uno ve un nivel de intensidad, se nota que hay un vínculo, se nota porque a la paciente no se lo ve mal con él, pero siempre no sabemos en qué momento puede venir el estallido, ¿no? Claro, Y sí, él, está esa tensión, aparte, esa tensión que se siente entre ambos, y aparte lo interesante de Bateman es que va reconstruyendo todo el hecho como si la paciente recién lo estuviera viviendo, entonces es como que ella misma se puede escuchar todo lo que pasó y cómo lo pasó y todo. bueno, en ese aspecto es algo que ellos trabajan mucho, el poder registrar los antecedentes, pero a la vez el poder significarlos. Entonces, en este sentido, lo que ellos proponen para la terapia basada en la mentalización no es que otros autores no lo hayan dicho en general. Lo que es muy importante es que ellos se encargan detalladamente de darle valor a esto. Claro. Justamente por esa afectividad tan desbordada y que para el sujeto termina siendo como que entra de afuera en vez de poder canalizarla. Yo esto se Bueno. los di también, esta plaquita estaba en la primera clase, ligado a uno de los primeros textos. Entonces digo, también para pensar, digo, ¿por qué nos interesan las intervenciones? Bueno, porque si uno piensa también los cambios en el proceso, en ese texto está sintetizado, tomando varios autores, que hay distintos mecanismos de cambio. Entonces ahora que nosotros vimos toda la cursada, en una es el insight es el darme cuenta, el hacer consciente, ¿no? Uy, me pasó esto, me di cuenta que me metía, que hacía. Otro mecanismo de cambio es que los mecanismos de defensa, de ser rígidos o monopólicos o muy primitivos, pasen a poder ser mecanismos más flexibles, que cambien la calidad de las relaciones objetales, es decir, que pueda haber relaciones objetales más benévolas, y entonces esto permite, más benévolas digo, sin tanta persecución, tanta hostilidad, sin tanto odio, y que por ahí se pueda cambiar esto de que el objeto puede ser confiable y esto permita que también reencontrar aspectos confiables o valorados
en mí, que es lo que leíamos de la confianza epistémica, que lo que trabajaba en la terapia es poder reconstruir o construir la confianza epistémica, que yo puedo beneficiarme y aprender del contexto en el que estoy. En general, los pacientes con trastorno de personalidad tienden a tener desconfianza epistémica, que es que están cerrados a la nueva experiencia. Entonces siempre encuentran lo que van a esperar. A veces esto les pasa también a los neuróticos, no es que no. Lo que pasa que la diferencia es que por ahí, en el caso de los borders, a veces es como que arrasa, ¿se entiende? Entonces le arrasa constantemente toda la experiencia, ¿sí? Entonces, también, ¿no? Los cambios pueden venir a través de los cambios en las relaciones interpersonales y a través del vínculo terapéutico, y potenciando la función reflexiva, que se convierte, es como una malla protectora que permite interpretar y transitar lo que me suceda. No importa que sea feo, no es que no me van a pasar cosas feas, pero otra cosa es poder entenderla. Ellos rescatan ahí lo que era el concepto de Alexander de experiencia emocional correctiva, que también tuvo mala prensa porque ya con la palabra correctiva y aparte porque venía de Estados Unidos, todo este trabajo lo hicieron. En realidad lo que le decían a Alexander es que la experiencia terapéutica, bueno, es una experiencia emocional que puede corregir o cambiar experiencias anteriores. No cambia la experiencia anterior, pero sí cambia la vivencia. En los textos de Alexander, él cita el clásico de Los Miserables, donde el ladrón, según yo, el ladrón le roba al cura, pero después el cura lo perdona, le da una oportunidad y en realidad él termina teniendo como un lugar de redentor. Es decir, algo que en la vida, digamos, común podemos saber, que a veces segundas oportunidades dan chances de cambiarlo, ¿no? Bueno, de alguna forma la idea de la terapia también incluye esto. Y obviamente los mecanismos de cambio que nosotros venimos hablando y cuando vimos el concepto de alianza terapéutica, es decir, el factor del vínculo positivo, confiable y bidireccional con el terapeuta es un factor importante de cambio. Es decir, un poco, fíjense que esto que estaba quizás en la primera clase es lo que hemos venido hablando en la cursada, ¿sí? Un poco lo que tiene esto es que quizás uno vuelve sobre lo mismo y en realidad, bueno, va entendiendo lo que vio antes. Entonces, las intervenciones son formas en las que el psicoterapeuta procede y acciona en su intercambio con el paciente dentro del tratamiento. Hay como diversas definiciones, algunas pueden ser más específicas, acotadas, si yo voy a hablar de tipo de intervención, y otras a veces aluden al intercambio general. Entonces se toman como parte de ese intercambio. Y en general tienen un objetivo o propósito. A veces no es que el terapeuta sea consciente en el momento, pero cuando uno puede analizar o volver para atrás sobre ese intercambio, lo que va a ver es que había un objetivo. Con lo cual está bueno que uno evalúe el efecto de nuestras intervenciones. Y esta es una parte que, digamos, en la cátedra, principalmente Marina Estorder, que es una de las adjuntas de la cátedra, yo y gente del equipo, venimos estudiando, interesándonos y tratando de llevar a cabo una investigación. Entonces, actualmente, en los estudios diversos, se sabe que el proceso de cambio no sucede solamente por la habilidad técnica del terapeuta, es decir, que dé buenas interpretaciones, sino también por la disponibilidad para el desarrollo de una nueva relación de objeto, es decir, poder dar una segunda oportunidad, al estilo de lo que decía Winnicott o los autores. Entonces, esto es como se relaciona con lo que se llama los factores de cambio en las terapias, que lo veíamos también al principio. Esta placa la vimos, y recuerden esto. ¿Cuáles son los factores de cambio? Lo que se ve, cambio, 40% son factores extraterapéuticos, es decir, cambios positivos en la vida del paciente, tienen que ver con que las personas se sientan mejor luego de hacer psicoterapia. Un 15% atribuible al efecto placebo o expectativas. Bueno, si yo me atiendo me voy a sentir mejor. Y los factores comunes, que quiere decir que son comunes a todas las formas y orientaciones de psicoterapia, el 30%. Es decir, y entre esos está la relación positiva, la alianza terapéutica, la posibilidad de descargar lo que me pasa, es el 30%. Entonces, por eso los estudios sobre alianza y poder detectar si hay capacidad o no de establecer alianza y cómo está la alianza terapéutica es tan importante, porque en realidad en los estudios surge esto, que son, en general cuando hay buena alianza hay mayor posibilidad, no quiere decir que hay garantía absoluta,
de que ese tratamiento funcione, mientras que cuando no hay índices de alianza terapéutica, es más probable que el paciente abandone o el tratamiento no funcione, ¿sí? Y como sabemos, los factores específicos se refieren a los rasgos propios de las distintas orientaciones. Uno podría decir desde el psicoanálisis, la asociación libre, el estilo de dinámica, por ejemplo, otras terapias, podría ser el role-playing, o el trabajo con sensaciones, o la indicación de tareas, ¿sí? Entonces, así como vemos factores comunes y específicos en la terapia en general, podemos pensar que las intervenciones, va a haber intervenciones que son compartidas por más de un marco teórico, y otras más específicas, teorizadas o definidas por un modelo teórico en particular. Por ejemplo, el de dar tareas quizás viene más desde lo cognitivo. No quiere decir que terapeutas de orientación dinámica no consideren o no hayan tomado que en ciertas situaciones poder asignar tareas puede ser muy útil. Y yo les diría cuál es mi visión personal, cuál es mi lectura. La tarea, uno la asigna, ponele, una determinada tarea. Ya que la persona la pueda cumplir o no la pueda cumplir, no sirve para trabajar, cómo recibe esto, si es receptiva. Y por otro lado, coloca al sujeto en un lugar activo respecto a lo que le pasa. Entonces, en ese punto, uno puede, que tiene que ver, si quieren, con lo bidireccional que hablaba Hugo Bleichmar, que a veces el cambio viene de poder transformar algo de la acción y ahí se modifican aspectos del inconsciente, y no solamente de hacer consciente lo inconsciente, es decir, que el cambio se va a dar desde lo inconsciente. Con lo cual, poder incorporar aspectos de la acción lo pueden tomar otras orientaciones, aunque en principio, por ejemplo, no surgió de los psicoanalistas o psicodinámicos, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, además yo pensaba en esto de las tareas, que puede llegar a ser positivo también en el sentido de que el paciente se sienta, entre comillas, acompañado el tiempo entre sesión y sesión. También, sí. También es acompañado, también tiene una cuestión donde a veces de sentirse activo en la resolución del problema. Claro, sí. A ver, lo que uno tiene que evaluar, a ver, nada es absolutamente bueno ni malo. Si vos le das una indicación y resulta que la indicación de la tarea viene y te hace un relato obsesivo de control absoluto, probablemente sirva para que uno pueda detectar que el objeto que tiene esto es más defensivo que algo que mueva. Entonces, sí, funciona como un detector también para nosotros. Por eso digo, nada en sí, porque también en un punto la asociación libre, si alguien se asocia libremente, pero divaga, pero te dice, la asociación libre tiene sentido cuando es una asociación que lleva a la comprensión, ¿se entiende? El divague, no es decir, y entonces es importante detectar como esa diferencia, ¿no? Entonces, cuando vimos también, por ejemplo, esto de las estrategias o distintos tipos de terapia, que puede ser la de continencia o de insight, pero que en el lenguaje de Luborsky las hablaba de apoyo expresiva, o la terapia exploratoria, también vamos a ver que tienden a haber ciertas intervenciones, volvemos a entrar después, ¿sí? Las intervenciones, según sus objetivos, pueden buscar reforzar justamente que los recursos del paciente, o decimos las respuestas adaptativas en el sentido de fortalecer los recursos, que pueda mentalizar, que pueda sentir que domina sus afectos sin que los desborden, mientras que las intervenciones más exploratorias o interpretativas son la interpretación, la confrontación, la clarificación, están ligadas más a la exploración e interpretación de las defensas. Y ambas pueden ser, digamos, se pueden dar a lo largo del proceso. Es decir, hay momentos donde quizás primero se necesita por ahí una valoración empática, por ahí dar indicaciones, establecer, y en otro momento quizás poder profundizar, ¿sí?, sobre los significados. Hago como un paréntesis, pero que esto hace también por ahí para que entendamos en los estudios, en las ideas que traen los autores que estudiaron intervenciones, que cuando uno va a las investigaciones,
Perdón, Sí. antes que avancemos, volviendo a lo anterior, ahí estaríamos un poco diferenciando las intervenciones interpretativas o afirmativas, ¿no? Las afirmativas van a estar probablemente del lado de lo que es la validación empática, es una intervención de apoyo, claro, que están ligadas en relación más al sostén y a la construcción que al develamiento de significado. Esto también va con lo que vieron de Quilimbo, ¿no? Claro. Y eso también, o sea, es como depende cómo esté el paciente ese día, porque en un mismo paciente puede haber intervenciones de un tipo o de otro, ¿verdad? Porque un paciente... Claro, no hay que pensar lo que nunca se dan. En general, a ver, algún momento de validación empática yo les diría que es importante en el proceso. Validación empática es, comprendemos que la persona se sienta comprendida por lo que le pasa y que incluso con alguien que enseguida vaya a un aspecto más de profundizar o de interpretativo, puede ser que al comienzo de la terapia esto se dé más. Hay que mirarlo, es decir, a veces puede variar dentro de la sesión o a veces va a variar a lo largo de un proceso. Y acá hoy quizás esto nos puede servir pensando en los métodos para estudiar investigaciones. Hay métodos macroanalíticos o microanalíticos. Los macroanalíticos analizan las intervenciones dentro del contexto de la sesión, es decir, uno ve como el proceso general, ¿no? Cómo es el efecto de esta ida y vuelta, también lo podría pensar en un proceso. Mientras que los métodos microanalíticos lo que hicieron es como estudiar por separado, teniendo el registro fílmico o de palabras, ¿no? De discurso, las intervenciones por separado, cómo es la enunciación, cómo es la frase. Y todos son válidos y por ahí nos van a dar un aspecto, ¿no? Entonces, en función, tenemos estos son todos investigaciones en el marco psicodinámico o psicoanalítico, como por ejemplo Stiles clasificaba las intervenciones según los modos de respuesta verbal del terapeuta, que lo que vamos a ver es que el tipo, cuando nosotros veamos clasificaciones, intervención, clarificación, señalamiento, está ligado a esto, como modos que asume esa intervención. Clara Gil, por ejemplo, una psicoanalista que trabaja mucho, estudió mucho las intenciones terapéuticas, entonces estudió mucho el diálogo, el ida y vuelta entre lo que el terapeuta decía y la respuesta del paciente en intervenciones, en sesiones grabadas, ¿sí? Entonces, para poder entender cómo son los modelos de proceso que se daban entre paciente y terapeuta. Y por ejemplo, y la gente de Krauss, que son de Chile, tomando todos los estudios de Gil, se pusieron a estudiar también lo que llamaron las intenciones comunicacionales a través de la construcción de un sistema de codificación de la actividad terapéutica, donde otra vez indagaban las secuencias de las intervenciones y analizaban la conversación terapéutica, también dándole como un lugar de acción terapéutica, es decir, que también esas palabras tenían que ver con acciones. Fíjense que lo que les interesaba es ver ese flujo de ida y vuelta, ¿no? Cómo es el diálogo que se establece y las características. Ya en 2002, por ejemplo, Trisburg construyó una escala para evaluar las intervenciones psicoterapéuticas. Hizo una lista de intervenciones derivadas de las principales líneas terapéuticas, y entonces también incluye intervenciones ligadas a lo de los factores comunes. Nosotros ustedes tienen en los textos, por ejemplo, la lista multiteórica de intervenciones, que es la que nosotros como cátedra utilizamos en un proyecto de investigación, que es una escala construida en el 2009 para evaluar intervenciones, que ahora después se las voy a explicar, pero la característica que tiene es que las intervenciones no es que dicen, usaste interpretación, usaste esto, sino que están puestas en una jerga común y pueden ser aplicadas tanto a terapeutas, pacientes, o la puede hacer un observador que observe una sesión, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a retomar después, pero a mí me parece muy interesante, que está en el texto que hicimos con Marina Storder, también poder pensar las intervenciones en relación a la estrategia. Y en este sentido, Gabar, que fue un psicoanalista e investigador, que ustedes tienen un texto también muy interesante sobre las etapas de
No, ese no es de Gabar, ese es de Gunderson, pero trabajaban juntos, así que me confundí. Pero han trabajado el de Gunderson sobre etapas en la psicoterapia del trastorno borderline, como esto de poder mirar minuciosamente qué va pasando con los procesos. Y él propone, Gabar, dice, en realidad si uno piensa desde el punto de vista de la estrategia, podemos analizar las intervenciones o dividirlas en 3 tipos. Por un lado están las intervenciones que fomentan el insight, es decir, aquellas que lo que buscarían promover es hacer consciente lo inconsciente, es darse cuenta, ¿no? Que serían como las tradicionales de psicoanalíticas, ¿no? Donde desde posibilitar la asociación libre, la interpretación, también la clarificación, vamos a encontrar acá también la confrontación, es decir, las que van hacia promover el insight. Después hay otro tipo de intervenciones que vienen en relación a justamente la relación terapéutica. Y que en este punto, ¿en qué se va a sustentar? Es que tomar la relación terapéutica como agente de cambio, esto que decíamos, donde puedo estar con un otro, por ejemplo, construir que no me vaya a atacar, que pueda pensar con, que no sea que me va a mandar, o no sea tampoco que va a ser idealizado y me va a cumplir todos los sueños. Entonces, es desde este punto que se concibe la relación terapéutica como agente de cambio, ¿no? El poder construir una experiencia sobre una relación de una forma distinta, que lo que propiciaría es la construcción de nuevas representaciones de estar con. Es decir, todo lo que vimos sobre apego, es decir, va ligado a esto, ¿no? Y que de alguna manera también la internalización de la función terapéutica. A ver, cuando ustedes veían en la entrevista de Bateman, cuando él le va preguntando, fíjense que la paciente también lo entiende y se prende en ese circuito de poder explorar y del valor que tiene tratar de entender qué le pasó y qué le gatilló. Entonces, de alguna forma, esto también los pacientes lo hacen. Es muy común a veces en un proceso que alguien te diga, bueno, el otro día me pasó esto y me pregunté y dije, ¿qué me está pasando que estoy así? Es como que los pacientes empiezan a tener esos diálogos internos y que son muy parecidos a lo que pasa en el momento de la sesión. Entonces, de alguna forma se internaliza esa función terapéutica de aceptación, de no juzgar y también de buscar hacerse cargo. Esto decía, bueno, internalización de la acción emocional del terapeuta, digamos, es muy importante la aceptación de lo que me pasa, sin enseguida tratar de anularlo o no disconfirmarlo, por ejemplo, no, lo que te pasa es una pavada, no, a ver, espera, escuchémoslo, que también si yo descalifico lo que me pasa, no doy lugar a procesarlo, ¿sí? Y Gabar llama intervenciones y estrategias secundarias a todo otro tipo de intervenciones que favorecen los procesos de pensamiento. En este sentido, Gabar incluye acá las intervenciones afirmativas en este punto, porque podrían ser las directivas, la validación empática, porque dice, de por sí, ellas no te garantizan el insight. A ver, la interpretación tampoco, en realidad es si es la interpretación adecuada, pudiendo ser tomada por el paciente, ¿no? Pero él va a incluir estas intervenciones, desde lo que fueran las directivas, las exposiciones, estas cognitivas de afrontamiento, a estas tipos de intervenciones como las intervenciones afirmativas.
del terapeuta. Y por otro lado, también encontramos de Cooper y Bond de 1992, hicieron una escala de clasificación, esto está mal descrito, de intervenciones psicodinámicas, más ligadas desde el punto de vista más psicodinámico. Las de Fiorini, si quieren, son más amplias, porque incluye otras que por ahí tradicionalmente el psicoanálisis no tomaría, y también tomando el lugar de las intervenciones afirmativas, ¿sí? Ahí está. Bueno. Entonces, cuando ustedes ven los tipos de intervenciones, hay un listado que son como 9 o 10 que van a encontrar en el texto, donde están explicadas. Entonces, bueno, por ahí, si quieren las vemos en detalle, o vemos algunas, pero a ver, ¿qué es importante? Ya Fiorini incluye en la lista lo que es interrogar, y en realidad en la de Cooper y Bond también va a estar interrogar, porque una de las cosas que uno hace es preguntar a los pacientes: contame por qué estás acá, ¿desde cuándo te pasa esto? ¿Esto te pasó en alguna forma anterior? Todas estas son interrogaciones. Entonces, ¿y qué permite? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, por un lado es recabar información, si quieren un objetivo lineal, pero más profundamente, en realidad amplía el campo perceptivo, es tratar de mirar aquello que no se ha visto, ¿se entiende? Entonces, es como dirigir la mirada que quizás el paciente no le prestó atención. Y por otro lado, el transmitir un estilo interrogativo. En este sentido, digo, yo vuelvo a lo de MBT, que me parece como para poder también poder ir comprendiendo cuál es el estilo y todo. Cuando Bateman pregunta tanto, es un estilo interrogativo que busca ampliar el campo de pensamiento y perceptivo de la paciente, ¿sí? Entonces, en este sentido, cuando pregunta el terapeuta, estimula a que el paciente piense, favorece la mentalización, esto que mire, que registre, ¿no? Muchas veces puede haber como intervenciones donde uno pregunta, bueno, pero a ver, contame cómo, supongamos, ¿no? Alguien que tiene desmayos o le baja la presión, y uno puede decir, bueno, pero contame cómo es un día de comida tuyo. Y por ahí es importante, porque resulta que quizás por ahí esa persona no come todo el día. Y por ahí no registró, es decir, hay un no registro del cuerpo, es decir, es verdad que uno no es igual respecto a cómo tiene hambre, sed, pero por ahí no registró que ese estilo de funcionamiento, por ahí también tiene que ver con el desmayo, y no solamente que me puse nerviosa, ¿sí? Y en este punto, informar también lo incluye. A ver, Fiorini clásicamente lo que dice es que al informar el terapeuta cumple un rol de agente de salud, ¿no? Puede proporcionar o facilitar información. A mí me ha pasado, por ejemplo, durante el 2020 y ahora en relación a todo el tema COVID y a la prevención, por ahí muchas veces, quizás porque es mi estilo personal de buscar informarme, de saber cómo son las indicaciones, en general decir, bueno, mirá, ¿por qué no te metes en la página del ministerio? ¿Por qué no averiguás? Fíjate cuáles son los indicadores de síndrome. Que en realidad digo, en esta era, uno no le está diciendo nada que quizás no esté al alcance, pero parte de lo que pasa hoy muchísimo, y digo, todos somos víctimas de esto, es que tenemos mucha información y no la leemos. Digo, pasa con el campus, que por ahí hay cosas que uno pone y no las ve, o puede ser, entonces, en este sentido, por ejemplo, estar al tanto de normas legales o de características, por ejemplo, epidemiológicas, me parece que como agentes de salud es importante. No es que uno tenga que ser, por ejemplo, ustedes me preguntaron a mí sobre cuándo se había que inscribirse. Y yo, más allá de tener la respuesta, por ahí es correcto que les diga, fíjense en el calendario académico, vayan al departamento de alumnos, busquen donde la información es confiable, así como uno les dice, guíense por la información de la cátedra y no por lo que dicen los pasillos. Entonces son informaciones donde está bien los pasillos, pero está bien remitirse a lo legal. Bueno, en otras cuestiones de la vida como cotidiana puede ser importante en el diálogo, ¿no? Otro tipo de intervención es confirmar o rectificar. Digo, están puestas juntas porque son como pares antitéticos. En realidad, muchas veces confirmar lo que puede permitir es afirmar que lo que la persona ve, sobre todo a veces en contextos tan
disconfirmantes, consolida la confianza en los recursos del paciente, y por ahí en otro lado, en otro momento, rectificar, quizás señala sobre esos puntos ciegos, ¿no? Observar estas cuestiones que el paciente está minimizando o no ve, por ejemplo. Digo, que puede pasar con cuestiones de escenas vinculares, donde decir, bueno, pero esta es una escena de maltrato. ¿Vos cómo la ves? Esto no es una escena de mimo, podría ser. O en esto que yo les decía, es, bueno, pero me parece que tu cuerpo está registrando algo y vos no lo estás viendo, ¿no? Ahí hay como una rectificación, ¿sí? En este sentido, y ya avanzamos quizás con intervenciones que pueden tener un poquito más de profundidad, es la clarificación. ¿Qué es la clarificación? Tiene que ver con aclarar un relato confuso, ¿no? En general apuntan a poner un orden o despejar. A veces se reformula el relato. Bueno, vos me dijiste que te pasó esto, y entonces por ahí estabas asustado con lo que te pasaban. En general, este tipo de interpretación, tanto clarificar, recapitular, señalamiento, es como que irían armando el campo para intervenciones más de tipo interpretativo, ¿no? En este sentido, recapitular muchas veces como objetivo es que estimula la capacidad de síntesis, porque en general lo que buscan es, permiten tener una mirada panorámica sobre lo que venimos trabajando, sobre lo que se dijo, lo que le vino pasando a la persona, y en este sentido es por eso que favorecen la capacidad de síntesis en el sentido de integrar la experiencia sobre los acontecimientos vividos, ¿sí? El señalamiento, que si quieren desde lo tradicional es como la más cercana a la interpretación, en general lo que se hace es una intervención que busca recortar los eslabones de una secuencia, y por ahí junta cosas que el paciente te las dijo por separado. Entonces relaciona datos, elementos, y que quizás están en el preconsciente, no es algo que el paciente lo tiene como ignorado, pero está como suelto, ¿no? En general, tradicionalmente se ha dicho, bueno, que conviene señalar antes de interpretar, pero bueno, las cosas suceden cuando suceden. Y entonces, en general, la interpretación, en la lista que propone Fiorini, es pensar la interpretación como una hipótesis. El objetivo es hacer consciente lo inconsciente, pero al ser pensada como hipótesis, incluye que también es una inferencia que se hace, y que no es que es la comunicación de consciente e inconsciente. Cuando hablamos de interpretación, dentro de los distintos textos de línea psicoanalítica, vamos a encontrar distintas acepciones. Uno tiene que ver como esta que le estoy diciendo, ¿no? Son inferencias y conclusiones del terapeuta en relación al significado y sentido de las comunicaciones del paciente, pero son hipótesis. Otra línea como más abarcativa podría decir que son las comunicaciones del terapeuta al paciente. Entonces, también los señalamientos podrían ser pensados como intervenciones. Otra línea, y si quieren en esto la escuela inglesa tendió a tener este estilo de concepción de la interpretación, todo intercambio entre paciente y terapeuta era considerado interpretación. Con el tiempo, cuando se busca estudiar las intervenciones, no se toma esto, porque si yo todo lo tomo como interpretación, entonces no puedo, es decir, cómo hay distintos niveles de intervenciones. Es un tipo de interpretación, ¿sí? De intervención, la interpretación. Y también que la interpretación no sería solamente aquella que produce el cambio dinámico, es decir, cómo se diferencia, y en realidad, bueno, estas son como decisiones. Si solamente la interpretación es aquella que es efectiva, o interpretación va a tener que ver con, nosotros cuando acá hablemos de interpretación, lo que hablemos es esa hipótesis que tienen sobre esa inferencia en relación a estas cuestiones significativas que podemos tomar del paciente, ¿sí? Entonces, así como hay distintas consideraciones,
los objetivos van a poder ser varios. Uno es proporcionar una hipótesis sobre conflictos actuales en la vida del paciente, motivaciones y defensas, que la MBT busca mucho trabajar en esto, en los conflictos actuales. También puede haber interpretaciones para reconstruir las constelaciones históricas, ¿no? Cómo esto repite y resuena sobre la historia, o sobre la relación, explicitar situaciones transferenciales, donde quizás el paciente no se siente acompañado, o se siente agredido, que en un momento Bateman habla bastante. Vos sentís que yo no te estoy escuchando, ¿no? Busca explicitar esto. Por ahí lo que no le agrega Bateman es como probablemente te sentías cuando eras chiquita, que sería el otro. Ellos van más al paso a paso, ¿no? Y en este sentido poder rescatar capacidades también del paciente negadas o no cultivadas, ¿no? Hay gente que puede ser perceptiva y entonces también es poder habilitarle, ¿no? Que aquello que percibía, por ejemplo, y era negado por el ambiente, en realidad lo percibía, ¿no? Esto es común también en pacientes graves, ¿no? También hacer comprensible la conducta de otros, ¿no? Esto tratar de entender qué puede pasar. Y quizás también, bueno, y en esto se ve en los fragmentos de Bateman, buscar poder entender esto de poder encontrar alternativas, como que haya otras consecuencias respecto a cómo se venía funcionando, ¿sí? Entonces, por ahí hicimos como un parate en poder mirar las interpretaciones en especial. Pero Fiorini en su listado agrega otras que si quieren no son tan tradicionalmente psicoanalíticas. Y entonces va a hablar de sugerencias, intervenciones directivas, metaintervenciones u operación de encuadre. Y es acá donde me parece que están más ligadas a, si quieren, emparentadas por ahí con otras orientaciones. Las sugerencias a veces es proponer conductas alternativas, ¿no? Que puede orientar al paciente para que haga otras cosas diferentes de lo que venía haciendo. Y entonces, por ahí el objetivo es promover el insight desde otras áreas, ¿no? Desde el ensayo de conductas. La sugerencia no es una indicación, pero a veces esto ha sido, ay, pero ¿cómo vamos a dar consejo? En realidad es una sugerencia, pero es un pensar en voz alta. Si uno le dice, a ver, uno podría, digo algo que se me ocurre por ahí en una consulta, en este caso, en relación a niños. Mi hijo no se puede dormir solo, entonces uno pregunta, bueno, ¿cómo es la rutina para dormir? Desde pequeñito se dormía UPA, ahora que tiene su cuarto, se duerme en su cuarto, y yo me quedo en su cama, acariciándolo hasta que se duerme. En realidad, en algún momento lo que uno va a decir es que también esto es un proceso y que el niño está acostumbrado a dormir acompañado. Entonces, ¿por qué si siempre está acostumbrado a dormir acompañado, estamos esperando que el cambio se produzca solamente desde el insight del niño? Entonces, en general, con los padres uno trabaja mucho, quizás yo no lo doy como una intervención directiva, pero sí como una cuestión de que en algún momento ellos van a tener que acompañar este cambio. Que si ellos siguen, que uno puede entender que se cansan, que es agotador no dormir a la noche, pero que en realidad la escena que se está repitiendo es que el niño no duerme solo, y duerme acompañado cuerpo a cuerpo. Entonces, que en realidad, ¿qué pueden? Uno lo puede decir distinto, uno podría decir la indicación, no, bueno, no te acuestes más ahí, sentate al lado en una sillita. Y otra cosa es que uno diga, bueno, a ver, ¿qué se les ocurre para poder cambiar esta escena? El mensaje que les estás dando es que vos dormís con tu hijo. No, bueno, yo me levanto, bueno, pero el mensaje es eso último que vi. Entonces, ¿qué se te ocurre? Y quizás lo que uno puede construir es que, bueno, que pasen a un acompañamiento más simbólico. A veces es bueno, pueden leer algo, pueden compartir, pueden charlar, para correrse del cuerpo a cuerpo, para elaborar la separación que probablemente le cueste a adultos y a niños. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y uno podría decir, esto es una sugerencia, o como dicen hoy, tips, pero no es a ver, me parece que lo que uno tiene que pensar es que lo que busca, más que consejos, es promover el insight desde otro área. Cuando uno le está diciendo, y esto sería una clarificación, bueno, pero si vos te dormís acostado al lado, en realidad lo que le estás diciendo es que dormís con él o con ella. Ah, no lo había pensado. Y bueno, sí. Ia, ¿Sí? si a eso sumamos que lo acaricia, imagínate.
Primero tendría que omitir la caricia y después empezar a pensar la separación física. Bueno, pero sabes que yo, en este sentido, mi estilo de trabajo con padres es buscar que pensemos juntos. No decirles qué tienen que hacer, porque si no, por un lado, me parece que, a ver, me parece que lo que también tengo que trabajar es que ellos puedan entender que hay otra, que la compañía se tiene que transformar. Claro. A mí me divertía mucho en una época, no sé si la llegaron a ver, pero había una propaganda de Ayudín, tanto que usamos la bandina en 2020, pero que esta es anterior, que era que primero estaba el bebé y la mamá limpiaba todo con Ayudín y el bebé lo tenía UPA, pero cada tiempo que, no limpiaba con Ayudín, perdón, la mamá no limpiaba con Ayudín, era así, lo tenía UPA, el bebé va creciendo, está el nene y siempre lo tiene UPA, y la imagen final era el pibe barbudo, ruludo, todo grande, la mamá entra a UPA para llevarlo a la reunión y terminaba, limpia con Ayudín y no vas a tener gérmenes. Bueno, pobrecito. Es decir, lo que uno sabe que en la etapa de la vida lo que puede ser simpático, un bebé a UPA, tener a alguien de 15 a UPA, ya despierta rechazo. Entonces, pero bueno, en ese sentido ahí estaba del lado opuesto de los gérmenes. Pero me parece que lo que uno tiene que pensar es que también evidentemente hay algo que cuesta. Entonces, yo en este sentido lo trabajo, es decir, primero busco visualizar esa escena donde no se cambió la forma de acompañar, porque también a veces esto es como que parece que uno acompaña al bebé, pero no se puede acompañar a los hijos mayores. Y en realidad hay otras formas de acompañar, de que haya un momento compartido de cierre, ¿no? Bueno, y uno puede dar una intervención directiva, pero también a veces hay gente que esto le viene bien, o hay gente que se siente que necesita que se lo digas, o hay gente que se siente acusada, se siente culpable o se persigue. Entonces, ¿qué efecto va a tener mi intervención? Me parece que es importante ver por el efecto de lo del paciente, ¿no? Y en este punto, acá vamos a las directivas. Bueno, la intervención directiva quizás cuando se tiene que dar es importante, es decir, uno podría, el extremo de la intervención directiva es decir, me parece que hay que internar, me parece no, tenemos que internar. Yo así no te atiendo, es decir, eso es una intervención directiva, donde no se le pregunta solo al paciente, lo que busca es prevenir, es decir, y tiene que ver cuando el paciente no puede. Y a veces, bueno, por ejemplo, en general nosotros en la psicoterapia la vamos a asociar más a la cuestión de riesgo, ¿no? Hay otras terapias que son más directivas, que por ahí van a decir, por ejemplo, las sistémicas que prescriben el síntoma, son intervenciones de tipo directiva. Por ahí desde un punto de vista psicodinámico las pensamos más ante el riesgo, pero que también es importante, ¿no? Porque cuando hay riesgo, uno tiene, si bien hoy en día, si alguien no se quiere internar es difícil, pero cuando uno denuncia el riesgo, ya está, ya lo puso sobre la mesa y entonces alguien se va a tener que hacer responsable de firmar esa internación, ¿sí? Y también otro tipo de intervención que me parece interesante que toma Fiorini es la operación de encuadre, que tiene que ver con reajustar la tarea, es decir, es importante primero entender cómo es el encuadre, cómo vamos a trabajar, esto que uno le dice, bueno, vamos a hablar de vos más bien que de mí, nos vamos a ver, nos encontramos en este tiempo, esto de explicarle al paciente. Y las metaintervenciones para mí son sumamente interesantes, porque el objetivo muchas veces es la propia intervención. Entonces muchas veces tiene que ver con cómo escuchaste esto que te dije, qué entendiste. Que si quieren, no la llama metaintervenciones, pero la MBT utiliza mucho esto. Y entonces muestra una relación de reciprocidad porque favorece el pensar juntos y el mirar juntos la situación y cómo entender cómo lo recibió. A veces uno puede tener una intervención con un sentido de indagar, de acompañar, y el otro lo puede sentir como abandono. ¿Y vos qué pensás de esto? A ver, supongamos, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y a ver, ¿vos qué esperarías que te diga? Ay, pero siempre lo mismo, me dejás sola. Supongamos que contesta la paciente o el paciente. A ver, ¿cómo escuchaste esto que yo te dije? Y que me dejás sola, que en realidad no... Ah, bueno, mi intención era pensar con vos, que pensemos juntos, y no que yo te diga qué hacer. ¿Podés? Por ejemplo, esa es una meta-intervención. Lo que busca es la reciprocidad, y también busca fortalecer la alianza terapéutica, ¿sí? Entonces, si quieren, estas, para mí, son sumamente útiles. Preguntarle al otro qué entendió, ¿sí?
y a ver, uno diría que también son útiles en la vida en general, ¿no? ¿Qué escuchaste con esto que te estoy diciendo, no? Que a veces uno cree que tiene el mismo nivel de... está compartiendo, tiene el mismo diccionario y por ahí no. Y en este punto, digo, ustedes ya lo vieron, las intervenciones afirmativas, cuando vimos conflicto y déficit, están muy ligadas a intervenciones vinculares. Entonces, desde el punto de vista de la clasificación de Fiorini, por ahí vamos a ver que estas intervenciones, por ahí están del lado de la recapitulación, pueden superponerse con esta clasificación, pero que no es que hay un tipo de intervención vincular, pero en general el acento va a estar puesto en lograr ese clima de que no está solo. ¿Se acuerdan, no? Esto de poder ser visto, ser entendido, ser escuchado y afirmar el sí mismo, ¿no? Promueven esa experiencia de que juntos estamos mirando lo que te pasa. Y por otro lado, buscan sostener o construir o restablecer ese yo estratégico o el sí mismo como centro y agente. Es decir, miramos juntos. No yo te digo qué te pasa y soy el oráculo que te adivina, que ojo, en momentos de idealización el paciente lo siente bárbaro, pero muchas veces favorece la idealización. Y uno sabe que desde la idealización se cae a la denigración o a la persecución. Entonces, es como diferenciar esto de me siento acompañado a que me siento adivinado. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, no me dicen nada, supongo que se entiende. Y en este punto, la validación empática, que la han escuchado mucho, es esto de la sintonía de comprensión del estado afectivo del paciente. Es decir, que estoy comprendiendo ese estado afectivo. Si está furioso, qué le ocurrió, si se siente inseguro, si decae. Es como poder comprenderlo. Y que de alguna forma es un instrumento para que el paciente también pueda tolerar sus propios estados afectivos, sin negarlos, sin enojarse, sin invalidarlos, ¿no? Que es lo primero que, bueno, lo que muchas veces los pacientes hacen, ¿sí? Y entonces, analizando, fíjense que de alguna forma estos autores van viendo lo mismo, ¿no? Cooper y Bond, cuando hicieron la calificación de la clase, se ve que la forma de escribirlo mal, lo escribí todo parejo. Y nunca me di cuenta, miren que no es la primera, no es que el Power lo hice nuevo, pero se ve que lo estoy leyendo. Quiero ver si en el texto lo tenemos mal escrito y yo no me di cuenta. No, por ahí estoy yo confundida y es escala de calificación. No, está bien, pero se ve que no me gusta calificar, lo pienso más como clasificar. Bueno, no importa, divague mío. Ahora entré en la duda si siempre lo hicimos mal en el texto, lo voy a volver a revisar. Bueno, ellos dentro de las van a hablar de intervenciones interpretativas y no interpretativas. Y por ahí para pensar las interpretativas van a decir aquellas que buscan interpretar la defensa, ¿no? Si es una evitación, si es un desplazamiento, o aquellas más transferenciales. Y fíjense que cuando hablamos de intervenciones no interpretativas, hay algunas que ya estaban en la clasificación de Fiorini. Preguntar, clarificar, pedir asociaciones, que si quieren en la de Fiorini sería interrogar. Ellos incluyen aceptación o feedback, transmitir que se ha recibido la comunicación del paciente. De alguna forma tiene que ver con las meta-intervenciones o reflexiones. Esto de a ver si nos entendemos. ¿Hablamos el mismo idioma? A ver qué, algo del chat. Ah, ok. Bien. Y también incluyen estrategias para favorecer el trabajo terapéutico, lo que uno podría decir serían operaciones de encuadre, esto de explicitar por qué trabajamos así, por qué yo te voy a preguntar, que esto es lo que hacen en la MBT. Nosotros ante momentos donde usted no puede pensar o identificar, vamos a rastrear para tratar de entender cuándo esto se le gatilla, cuándo esto se dispara, ¿sí? Para que usted pueda poder pescarlos y entenderlos. Y entonces, en este sentido,
desde el punto de vista de la mentalización, las intervenciones de las que ellos hablan en la MBT, recuerden que el foco estaba sobre ese proceso emocional y poder crear conexiones robustas entre las acciones, los sentimientos, las emociones y los pensamientos, agregaría yo. Entonces, por un lado, apoyo y validación, es decir, validan el relato del paciente, tratan de comprender qué le pasó, no lo cuestionan. A la vez se busca reconstruir el contexto emocional e interpersonal que condujo a esa sensación de estallido. Y a esto lo llaman aclaración y elaboración. Luego estaría una etapa de confrontación y desafío. En inglés es challenge. Challenge es el poder animarse a, ¿no? Es buscar que el paciente intente cambios en su vida cotidiana. Los aspectos que cuenta Bateman, ahí la paciente viene trabajando. Entonces, incluso la paciente no llegó al desborde. Lo que le cuenta a él es la furia interior que tenía. Eso es un cambio importante, ¿no? Y en un nivel más avanzado sería la mentalización de la transferencia, ¿no? Cuando se torna más compleja y lo que se analizaría es qué sucede en el ámbito terapéutico. Entonces, se va a utilizar mucho clarificar y nombrar emociones, poder identificar y explorar mucho esas emociones. Por otro lado, entender los gatillos, es decir, poder explorar cuáles son los estados precipitantes. ¿Cuándo me voy a sentir desbordada porque me voy a sentir odio, porque voy a sentir que me desprotegen o lo que sea? Es decir, por eso preguntan mucho y que el paciente pueda comprender cuáles son los contextos y las relaciones que llevan a esto, y a la vez poder expresar emociones, ¿no? Entonces, en realidad indagan, preguntan, y el trabajo sobre la transferencia es a predominio del aquí y ahora. Es lo que decíamos que Bateman habla de lo que la paciente siente en ese momento, pero no busca ligarlo a la historia, que esto es por ahí lo más tradicional psicoanalítico. Así te sentías con tu mamá, con tu papá, con tu tía, con tus hermanos, como que va al pasado. Buscan situarlos ahí. ¿Se comprende, digo, si uno toma también lo que vimos sobre MBT, lo que vimos como border para poder pensar y entender las intervenciones? Sí, sí. De hecho... Sí, sí. Sí, no sé si quién hablaba, si era Germán o quién. no. Sí, no, que de hecho, profe, me parece interesante lo que había dicho de justamente, ¿no? De cómo se va sintiendo el paciente. De hecho, Bateman le pregunta desde el fin de semana, o sea, desde el sábado hasta que llega el día del juicio, ¿no? Por el chico. Pero Claro. ya empieza preguntándole, bueno, desde el sábado que, bueno, le costó dormir, que estaba estresada, que estaba esto, aquello. O sea, se puede ver perfectamente. Lo que permite Bateman, me parece, es también ver cómo se fue desarrollando esa emoción a lo largo del tiempo. No desde el pasado histórico freudiano, sino desde la situación actual, cómo se va desarrollando ese sentimiento. Entonces eso ayuda a que el paciente entienda mejor su emoción, ¿no? A ver, y en este caso la controle y no se saque en el juzgado, porque a ver, lo que se le estaba jugando a esta mujer era que poder volver a ver a su hijo o tener la tenencia. Entonces, que no quiere decir que no esté influida por el pasado. En ningún momento ellos, justamente por la teoría que manejan, y de hecho cuando hablan de todo esto, lo que dicen en general, lo que nos vamos a encontrar son con traumas. ¿Se entiende? Claro. Que quizás no se trabaja, sobre todo en los momentos iniciales, este aspecto histórico. Si se cierra, volvemos a entrar, así después nos despedimos bien y a ver si les pido algo más que hagan, si quieren. Algo que alguno quiera comentar, ustedes, a ver, ya pasaron el parcial, ya lo entregaron, por ejemplo, y tuvieron distintos dispositivos porque responden a distintas investigaciones. ¿Pudieron pensar en alguna, si había en el caso algún tipo de intervención, o que ahora piensen, ¿no? ¿Qué se les ocurriría? ¿No? ¿Algo que quieran comentar? ¿O de otro ejemplo? A mí mientras estabas hablando de clarificación y tú estabas dando como un pantallazo, a mí me había parecido re interesante y había entendido la clarificación de Fiorini que se podía aplicar a los casos de trastornos límite de la personalidad, porque como que, digamos, en esta confusión que tiene, en esa horda de ideas desorganizadas, me parecía que clarificar era una intervención apropiada y más, digamos, en una entrevista, la primera entrevista. Después cuando te escuché
digamos, dando todo digamos, como la conceptualización de lo que era clarificar, dije, hice cualquier cosa. No, lo entendiste bien, por ahí yo lo expliqué mal, ¿no? Lo entendiste bien. Pero bueno, y lo de y yo en realidad creo que puse también historizar, pero creo que digamos, en la justificación lo vi como el lado de poder ver en la línea de su vida poder marcar como los mojones de aquellas situaciones, cuándo había empezado la crisis, cuándo... a veces lo que me pareció con toda esta exposición que diste es que a veces uno supone que el nombre, digamos, el tipo de intervención quiere decir una cosa, pero tiene que tener mucho cuidado en lo que implica desde cada autor. ¿Sí? Mira, a ver, si vos pusiste en el parcial historizar, si uno ve historizar, yo te diría que es algo del proceso terapéutico, no es una intervención, pero también no quiere decir que eso esté mal, porque vos quizás lo que dijiste es, va a haber que trabajar explorando mucho la historia, y ese es un tipo de intervención donde seguramente, a ver, cuando uno interviene, si uno va a trabajar pensando, ahora interpreto, ahora clarifico, lo menos que va a hacer es escuchar al paciente, entonces es como una mezcla de, cuando uno está, y uno escucha, habla, y por ahí hay que animarse. Lo que sirve en estos análisis es que uno después se pregunta, ¿por qué si le dije esto, a esta persona lo enojó, a esta otra persona le dijo, ay, tenés razón, entonces permite entender y nos permite, por ahí cuando yo digo cómo trabajo el tema de estas cosas con los padres, a mí me parece que por mi estilo de formación y todo, yo no busco culpabilizarlo, yo no soy juez, ni tampoco tengo que perdonar, ni soy cura, ni nada, tengo que acompañar y que, bueno, en líneas generales, es gente que está queriendo, es decir, no me pongo es decir, me parece que esto, digamos, a lo largo de mi formación es algo que me parece que uno no tiene que ser, no tiene que convertirse como en juez, entonces como tampoco lo hago con los pacientes cuando el paciente es adulto, entonces me parece que lo que tengo que lograr es que pensemos ¿qué pasa con eso? Entonces, me parece que por eso uno va a decir, a veces puede dar una indicación y otras veces dice, a ver qué se les ocurre, ¿se entiende? Entonces, me parece que lo importante es que uno pueda, sí mirar si quieren detalladamente y a la vez soltar. Es un ida y vuelta, ¿no? Una cosa dinámica de aspectos, ¿no? Y bueno, tratar de rastrear. También una clarificación puede ser, por ejemplo, en una primera entrevista alguien viene y dice, bueno, mira, me parece que estás contando un montón y es una... Vos hablaste, supongamos, voy a inventar, pero vos contaste que te estás recibiendo, que te mudás con tu novio, que por otro lado me decís que en este momento no sabés qué querés hacer. Ay, me parece que estás en un momento de mucho cambio de tu vida, ¿no? Es como que son varias pantallas a la vez que son destinos posibles, y quizás esto sentís que esto te está angustiando. Bueno, yo lo que estoy tomando es, por ejemplo, dándole la noción de crisis, incluso una palabra que por ahí la persona no me dijo, no, porque yo no sirvo para nada, porque no puedo, porque me voy a casar, y por ahí lo que no está hablando está plena crisis evolutiva, qué sé yo, de potenciales, ¿se entiende? Entonces, la clarificación a veces como que ordena, y después es el efecto, no lo pensé que estaba con tantas cosas. Uy, sí, la verdad es que me estás contando un montón. Y por ahí se lo permite pensar a partir de que uno lo dice, ¿sí? Lo que uno tiene que poder, digo, ustedes son casi colegas, sea que trabajen con pacientes, que trabajen con entrevistas, uno pone el cuerpo, y cuando pone la cabeza para pensar también la está poniendo, entonces no es que hay uno no tiene a priori una intervención que sepa. Por ahí digo, por eso yo quizás empecé con esa cita de Winnicott. Y recuerden la otra que les decía de él, el picnic le pertenece al paciente. Entonces, uno ofrece, pero esto se hace de a dos. Entonces, si el otro no puede aceptar que uno lo acompañe, y bueno, probablemente sea difícil. Entonces, hay que animarse a hacer, animarse a equivocarse, y a la vez, bueno, poder pensar acerca de esto, ¿no?
Yo les voy a contar, una de mis primeras pacientitas, yo no sé qué le debía decir, pero le debía interpretar mucho. Me acuerdo, nunca me voy a olvidar de su frase. Total, esto. En este barrio la gente delira mucho, pero como vos, nadie. Yo me río hoy. Porque por ahí quizás yo le hacía interpretaciones sobre el juego. Después con el tiempo, en realidad yo me empecé a intervenir desde el juego más que... Yo digo, viste, por ahí quizás le estaba diciendo algo correcto, pero lo sentía como muy intrusivo, ¿se entiende? Entonces, ni me acuerdo qué le decía, pero me encantaba lo que... Y el otro día les voy a contar, esto me permito contarlo, alguien me dijo, pequeño, me dice, esto que hacemos vos y yo, ¿cómo me va a servir para sacarme lo que me pasa? Agárrate, ¿eh? Qué pregunta, qué buena pregunta, ¿no? Mientras jugábamos, bueno. ¿Y qué le contestaste? Porque hay que responder. Lo primero le dije que me parecía muy bueno que me pudiera preguntar todo lo que se le ocurriera. Porque lo importante era ver que nosotros empezáramos a estar cómodos juntos para poder estar juntos. Y le dije que tenía razón también de tener la pregunta y la duda. Porque me decía, ¿qué tiene que ver esto con lo que a mí me pasa, que me angustio de vez en cuando, con esto? Y a simple vista no, pero que lo que nosotros estábamos trabajando es para animarnos a hacer cosas. Sí. Pía, ¿puedo preguntarte la edad? Vamos a decir latente, no quiero decir mucho. Latente, podemos pensar que tiene entre 8, 11, 7, ¿sí? ¿Y puede ser que fueran conversaciones de adultos en la casa? O sea, esa pregunta no formulada de su propia pregunta. No, en este caso no creo. No, en este caso no creo. Okay. No, también, igual podría ser, podría ser. A ver, yo en general, por eso, por ejemplo, cuando doy la devolución a los padres, les digo que yo trabajo de tal forma, que jugamos, que yo no hago que hablemos del problema, si no quiere el niño o la niña, que vamos a ir a viendo que jugar, y que jugando se trabaja mucho esto, porque cuando uno juega se relaciona con otro, tiene que confiar, rivaliza, está el odio, hay todo. Y la verdad es que uno lo ve, por ejemplo, yo juego al 1000 millas, ¿no? El 1000 millas es buenísimo porque aparte uno ve las estrategias. Está el que se engancha en el odio y te quiere matar todo el tiempo y no avanza, por ejemplo. Está el que no se anima a ponerte obstáculos. Era un juego clásico de cartas, pero no importa, podría ser el truco, puede ser el ludo. Lo que uno ve, ahí es la dinámica interpersonal y afectiva. Yo a los padres se los aclaro, y que si no quiere contar lo que hace, y que por ahí van a decir, y juegan todo el tiempo, bueno, puede ser, pero que trabajan. Entonces yo un poco le di esta devolución por este lado, que tenía razón, y que en realidad es hablando, y que también animarse a meterse con las distintas cosas. En realidad en este caso yo diría que justamente esta personita se anima un montón, se anima. Y en realidad está bueno, donde ella, viste, ella, digo, no